Bien, ahora voy a leer el capítulo número 4 del libro segundo denominado Los pintores florentinos, libro que forma parte de la obra Pintores italianos del Renacimiento, escrito por Bernardo Berenson y que fue publicado por Editorial Leyenda en el año de 1944. Imagínese al Giotto volviendo al mundo y tomando como punto de partida de su obra el momento en que la muerte hubo de cortar su progreso. Imagínese además que asimila de un solo golpe los progresos hechos en la pintura durante su ausencia, sacando así provecho de las nuevas condiciones y exigencias. Entonces entenderá a Masaccio. Este cambio ofreció al artista un cambio de actividad más libre. La misión del artista consiste siempre en revelar a una época los ideales propios de la misma. Pero, ¿qué lugar podría tener la escultura y la pintura? Artes cuyo primer propósito es el de realizar el significado material de las cosas, en un periodo histórico como la Edad Media, en el que se negaba todo significado intrínseco al cuerpo humano. En tal época, los pintores de figuras no podían manifestarse en otra forma que como fenómenos aislados. Tal fue el caso de Giotto. Sus sucesores, por el contrario, iban a recibir del Renacimiento una llamada que desde los grandes días del arte griego no se había vuelto a oír. Nació una generación que, convencida de los derechos del hombre sobre el mundo, exigía de los artistas que inventaran y realizaran artísticamente un tipo de hombre apropiado para la realización de semejante conquista. Y tan múltiple e imperiosa fue la demanda que la oferta se hizo proporcionada a la misma. Como era tan constante e imperativa, surgieron no uno, sino 100 artistas italianos capaces de satisfacerla a su manera, cuya obra, combinada y mirada en conjunto, rivalizó con el arte de los griegos. Cuando Masaccio emprendió su breve carrera, había ya tomado forma el nuevo ideal en las esculturas de Donatello. En el despertar y en la educación del artista joven, el ejemplo del viejo debió de ser una fuerza incalculable. Escapó Masaccio de un peligro que no supo evitar Donatello. Me refiero al que puede tener origen en la facilidad que proporciona para acusar un carácter la repetición de los tipos iguales o semejantes. El hábito de representarlos con frecuencia puede desembocar en una cierta trivialidad. El nuevo Giotto, en un mundo más propicio, Masaccio fue por consiguiente, como el Giotto mismo un siglo antes, un gran maestro de lo significativo y, como pintor, se halló dotado de manera superlativa del sentido de los valores táctiles y de una gran destreza para hacerlos patentes en la obra pictórica. En su corta vida artística imprimió a la escuela florentina una dirección que ésta siguió hasta su fin. ¿Quién sabe si en muchos aspectos nos recuerda a Bellini el joven? De haber vivido más tiempo, hubiera trazado las grandes líneas de una escuela tan encantadora como la veneciana, pero aún más profunda. Sea lo que fuere, tales frescos se convirtieron inmediatamente en modelo o paradigma de los pintores florentinos, y, mientras hubo entre ellos artistas dignos de este nombre, siguieron siéndolo. A la muerte de Masaccio pasaron a manos de 5 varones los destinos de la escuela florentina. 3 de ellos eran más jóvenes que él, los otros 2 más viejos. Los 5 poseían, ya que no genio, al menos gran talento. Los mayores en edad, a quienes Masaccio hubo de arrebatar el rango de directores, se llamaron Fra Angelico y Pablo Uccello. Los más jóvenes eran Domenico Veneziano, Fra Filippo y Andrea del Castagno. Algunas indicaciones sobre cada uno de ellos y sus tendencias artísticas son necesarias en este lugar, porque a partir de la muerte de Masaccio, dominaron sin contradicción
Ellos fueron los que formaron el gusto de una generación entera, tanto por su influencia en el público, cuanto por los procedimientos que enseñaron a sus discípulos y las inspiraciones que les dieron. Fra Angelico, como ya vimos, se había entregado completamente a aquella concepción de la Edad Media, que entonces iba empalideciendo rápidamente. El cielo sobre la tierra. Nada había más opuesto a los propósitos de Paolo Uccello y Andrea del Castaño. Estos dos pintores, tan diversos entre sí, tienen de común que nada en las obras suyas que han llegado hasta nosotros guarda el más leve sabor medieval, ni se descubre en ellas ningún carácter propio de las obras de transición. Bien, es verdad que esas obras datan de sus años de madurez. Pertenecieron, como artistas, enteramente a la nueva era. Se irguieron en el alba del Renacimiento como representantes de las dos tendencias que habían de prevalecer en Florencia durante todo el siglo XV. Tendencias que en parte completaron y en parte desnaturalizaron las enseñanzas de Masaccio. El gran pintor es por consiguiente, ante todo, un artista que posee profundo sentido de los valores táctiles y una destreza equivalente para expresarlos. Cuanto más grande sea un pintor, tanto menos se hallará en situación de ver en su arte cosas distintas que problemas de expresión. Mientras tanto, no deja de comunicarnos lo que la fuerza de su genio le hace sentir, sin que él se esfuerce para lograr ese sentimiento y casi sin que se dé cuenta de ello. Esto es, el significado material y espiritual de las formas. Es más, Masaccio mismo, tengamos el valor de declararlo, se dejó llevar también a hacer alardes de maestría. Su catecúmeno, tan admirado y por admirable que fuere, no pasa de ser un hombre desnudo que tirita y no representa nada de aquello que debemos esperar de un personaje de esa clase. Cuando Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel aparecieron, el patrimonio de que podían disponer habíase acrecentado notablemente desde los tiempos de Masaccio, aunque haya que reconocer que en ese lapso de tiempo ningún hombre hubo que se acercara a su genio. Conviene hacer constar que este incremento patrimonial era menos obra de los partidarios de la destreza que de otro linaje de pintores inferiores, en cuanto a artistas, pero muy superiores como pensadores, linaje del que Uccello también es fundador. Me refiero a los naturalistas. ¿Qué es un naturalista? Por mi parte, veo en él un hombre que aplica al arte las dotes que ha recibido para el cultivo de las ciencias. No pretende este hombre sacar de los objetos una síntesis, a la vez material y espiritual, que, comunicándonos una impresión más rápida y más intensa de los mismos, haga más rica nuestra conciencia vital. No pretende otra cosa que investigar, y lo que nos comunica no pasa de ser una serie de hechos o documentos. Templemos la sequedad de estas indicaciones con un ejemplo del que ya nos hemos servido: la silueta del Todopoderoso en el sacrificio de Noé de Uccello. En vez de hacer que avance hacia nosotros con una majestad en el gesto y la expresión propia para conmovernos solemnemente, como no hubiera dejado de hacerlo un verdadero artista y como lo hizo, por lo demás, el Giotto en su bautismo de Cristo, Uccello no parece haber sentido otra preocupación que la científica de reconstruir el aspecto de un hombre que, cayendo desde lo alto cabeza abajo, se detuviera repentinamente en su caída, quedando suspendido en el aire. Un caso así puede ofrecer algún interés matemático, pero carece de significado psicológico. ¿En qué se diferencia, en efecto, cualitativamente su obra de una carta geográfica de color? Podemos concebir un mapa en relieve de las regiones de Cadore o Giverny, ejecutado a gran escala y coloreado tan minuciosamente
que sea una reproducción exacta de los aspectos físicos de la misma. ¿Cómo se nos podría ocurrir comparar esos mapas con un paisaje de Tiziano o de Monet y considerarlos como obras de arte? Pues la misma diferencia existe entre estos paisajes y los mapas que entre un Giotto y un Uccello. El propósito del naturalista, del hombre de ciencia puesto a pintar, no es desde luego el de comunicarnos la poderosa radiación vital de los objetos, que solo el arte puede captar, sino simplemente el de representarlos tales como son en realidad. Los naturalistas, Uccello y la muchedumbre de sus sucesores no realizaron artísticamente nada. Sin embargo, sus esfuerzos para reproducir los objetos tales como son, sus estudios de anatomía y perspectiva hicieron que, cuando con el tiempo apareciese otro genio, este fuera un Leonardo o un Miguel Ángel y no un Giotto. Uccello fue, como queda dicho, el primer representante de las dos fuertes tendencias de la pintura florentina, a saber, la del arte como habilidad y la del arte como propósito científico. Andrea del Castaño, sin ser suficientemente fuerte para resistir el atractivo de las mismas, tuvo, sin embargo, demasiado genio artístico para no dejarse dominar por ellas. Su visión y su sentido de las cosas era profundo, pero no tanto como para preservarle de los peligros que acechaban a todos los artistas florentinos. Entre todos esos peligros había uno que se dijera hecho para él: la tendencia a expresar a cualquier precio el sentimiento de poder. Dar impresión de fuerza, como lo hiciera Masaccio y Miguel Ángel en sus mejores momentos, es una hazaña que requiere poseer genio y el más profundo sentido de lo significativo. Ser dominado, en fin, por aquella acuidad de comprensión que pertenece al genio. Andrea del Castaño logró realizar su propósito en una o dos figuras: en su Sibila de Cumas o en su Farinata de Gliuberti, que si no ostentan la mayor plenitud de fuerza, en modo alguno carecen de ella, y muestran además dignidad, nobleza y belleza también. Se rebaja y cae, por el contrario, en puras fanfarronadas, en su Pippo Spano y en su Niccolo di Tolentino. En la última cena se contenta con hacer alarde de fuerza muscular, y lo que es peor aún, en la crucifixión que está en la iglesia de Santa María la Nueva, se abandona la brutalidad. A pesar de todo esto, no es menos verdad que en las raras obras en que podemos estudiarle se siente la presencia de un gran artista y la personalidad más influyente entre los pintores de la generación que sucedió a la de Masaccio.